Bueno, hola a todos. Mi nombre es Martín Bunge, soy de la camada del 99, egresado del colegio. Este es el segundo de los tres videos que estoy filmando en relación a la obra científica de Goethe. El primero ya está disponible y fue acerca de la metamorfosis de las plantas, que es una de sus obras principales. Em, para los que no lo vieron, los invito a visitarlo y a comentar y a sumarse a las conversaciones que están empezando a generarse. Y, y espero que esta charla y esta conversación, espero que se vaya también construyendo acerca de la teoría de los colores, los inspire a seguir investigando. De vuelta, como avisé la otra vez, mi contacto con Goethe fue, con su obra científica fue mucho después de haber terminado el colegio. Eh, en toda su obra científica, o por lo menos en lo que yo exploré, siempre fui encontrando puntos de contacto en los diferentes aspectos, mucho vinculado a la experimentación, ¿no? Entonces, lo que estoy por hacer, que es hablar sobre sus aportes o alguna em, de sus miradas respecto a la teoría de los colores, la vamos a hacer sin hacer las experiencias. Yo les voy a intentar compartir un poco mi experiencia cuando hice los ejercicios y lo que fui aprendiendo. Con lo cual, de vuelta les voy a compartir una pantalla con algo de información. Espero que se vea ahí. Muy bien. Bueno, como les avisé, este es el segundo encuentro. Em, y, mm, y si bien la obra principal de Goethe a la que nos referimos es la teoría de los colores, que es de 1810, mucho de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con sus primeros escritos acerca de la óptica, que fueron en 1791, con un primer eh, texto que él escribe, que llamó Contribución a la óptica, en donde están los ejercicios que yo voy a contar hoy y que un poco son las bases para lo que es la teoría de los colores. No me voy a enfocar en hacer una cosa muy extensa ni muy esquemática sobre todo lo que trabaja o todo lo que comprende la teoría de los colores. Decidí enfocarme más en mi experiencia, porque creo que eso puede llegar a invitar a otros y a otras a hacer lo mismo, porque realmente es muy, muy interesante el tipo de cosas que se pueden llegar a ver y el tipo de cosas, de conclusiones a las que se pueden llegar. Así como en el encuentro anterior acerca de la metamorfosis de las plantas, hay una serie de ejercicios que se pueden hacer en relación a la observación de plantas, que también son muy interesantes. Quizás para otro momento, cuando salgamos de este contexto de aislamiento. Así que bueno, vamos a hacer algo que es arriesgado, que es hablar sobre esto. Espero que no se vuelva muy abstracto. Me quise mantener lo más cercano posible a las primeras consideraciones y los primeros ejercicios vinculados a su observación del fenómeno del color. Y que bueno, como también hice la otra vez, voy a ir intercalando un poco algunas frases de él, que espero vayan iluminando todo lo que él fue descubriendo. Em, la otra vez uno de los comentarios que hice fue que su método, que lo vamos a ver más en profundidad en el tercer encuentro, tiene que ver con un acercamiento diferente a los fenómenos. Y esto muy vinculado a nuestra forma de participar. Hoy vamos a hacer de vuelta una mención, en el anterior hablábamos un poco del siglo previo al romanticismo y todo lo que eso influenció el pensamiento en esa época. Hoy voy a volver a hacer una referencia a eso, pero mucho más enfocado en, bueno, en cómo fue él construyendo una respuesta a la teoría de Newton, que siempre se la vincula fuertemente a él, y él hace obviamente en su libro hace una gran referencia y una gran crítica, eh,
a la limitación del abordaje de Newton, con lo cual estamos enfocándonos de vuelta en un científico, artista y poeta, con lo cual vamos a estar siempre refiriéndonos a ese aspecto tan vincular y tan profundo con el que él veía la vida y veía todos los fenómenos a los que les prestaba atención. Y hay algo que de a poquito se va despertando en él que tiene que ver con esta distinción entre la observación y el pensamiento. Es algo que es clave para empezar a entender su mirada del mundo, en donde él em, valora y respeta e incluso admira nuestras capacidades analíticas, pero enfocadas en nuestra forma de observar y no tanto en nuestra forma de pensar, en donde él lo que claramente está buscando con sus formas y sus abordajes es desarrollar una forma de pensar que se acerque a los fenómenos vivos, ¿no? El- el fenómeno del color también es algo que él comienza a entender como un proceso dinámico, que ahora lo vamos a ir explicando. Entonces, en esa distinción de la observación y el pensamiento, él claramente enfoca su capacidad de observar a los objetos y ser plenamente consciente de los objetos. Esto tiene que ver con la atención y la manera en cómo observamos. Y por otro lado, cuando pensamos, ser plenamente nosotros mismos, que tiene que ver con esto de integrarnos en el proceso de observación y en el proceso de construcción del conocimiento, de que el científico no está separado de ese proceso, ¿sí? Entonces, hay un poco de texto, sí, pero porque me parece que es relevante a la hora de entender un poco todo lo que vamos a ir viendo. Esto es Henry Bortoft, que es un científico que dedicó mucho tiempo a investigar su trabajo y escribió una serie de libros y artículos que son muy interesantes, que voy a hacer referencia en el próximo encuentro, sobre toda la bibliografía que hay. Pero un poco para empezar a entender de dónde aparece esta idea de Goethe de trabajar el color, tengo que volver a hacer referencia un poco a la época en la que estábamos y a la época en la que él eh, buscaba responder eh, a la teoría de Newton, que es un poquito anterior a él. Entonces, Bortov dice, el motivo de Goethe era comprender las cualidades del color, y por lo tanto su ciencia del color es la ciencia de estas cualidades como tales. El motivo de Newton, por otro lado, era eliminar el color no deseado en los instrumentos ópticos. Esta es realmente una rama de la óptica matemática instrumental y no requiere que entremos en la experiencia del color. Al contrario de lo que se suele decir, no hay desacuerdo entre Goethe y Newton, una vez que se tiene en cuenta el contexto de la motivación. Goethe mismo finalmente llegó a comprender esto, pero desafortunadamente otros fueron menos comprensivos en su comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que ya desde el vamos hay una distinción en cuanto al para qué se estaba haciendo esto. Goethe no estaba buscando, o sea, Newton estaba buscando resolver un tema en las ópticas de un telescopio. Eh, Necesitaba entender cómo hacer para eliminar ese problema del cromatismo. Y por el lado de Goethe, él estaba interesado en el fenómeno, de cómo es que, eh, cuáles son las cualidades y cuáles son em, sí, cuáles son las formas a través de las cuales y la manera en cómo el color aparece. Em, Cuando asociamos, cuando hablamos de la teoría de los colores, generalmente nos aparece esta imagen, ¿no? Del prisma y un haz de luz que atraviesa el prisma y que hace que aparezcan esa escala de colores a través de la refracción, ¿no? Esta es la típica imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en Newton. Y quizás para poder entender un poco de qué es esto, tengo que volver un poquito más atrás, porque creo que no sé si hice el comentario en la anterior, pero bueno, Goethe siempre observó todo esto dentro de un marco histórico, ¿no? De entender la perspectiva a través de la cual se estaban entendiendo esos fenómenos. Entonces,
Un poco de contexto. Lo que Goethe entonces buscaba era que buscaba una ciencia que sea plural, que no esté enfocada en la reducción. Un poco como vimos la otra vez, era lo que estaba pasando en ese post siglo de las luces, donde la razón estaba por sobre todo y que lo que se buscaba era una única explicación, se buscaba una única forma. Entonces, él le prestó mucha importancia a esto, porque de alguna manera ese marco histórico y las conciencias en ese momento particular histórico son las que desarrollaron y las que, las que fueron necesarias para desarrollar una forma particular de la ciencia. Y ahí, digamos, Bortov, por acá mucho de lo que estoy tomando tiene que ver con Bortov y su mirada sobre este proceso. Él vuelve atrás a Galileo y un poco esa perspectiva cuantitativa a la cual eh, hicimos referencia la vez anterior, en donde Galileo claramente comienza a ver de que para poder eh, abordar un fenómeno necesitamos cuantizarlo y llevarlo a una esfera, a la esfera de la matemática, porque lo que nos permite es poder controlarlo de una forma muy precisa y empezar a eh, entenderlo y explicarlo a partir de cálculos matemáticos. Eh, y, digamos, es un poco es a donde llega Newton también, ¿no? A través de sus grados o sus ángulos de refracción, que es esa imagen que veíamos antes, en donde el haz de luz, él pudo explicar o llegó a la conclusión de que los colores estaban dentro del haz de luz y que el prisma lo que permitiera mostrar el ángulo de refracción de esos colores. Y que bueno, a partir de ahí también la idea de entender a los colores como una onda que tiene un impacto sobre nuestra retina y una forma particular de entender esa relación. Otros personajes que estaban en ese tiempo, John Locke, que fue muy influyente en este sentido porque él hizo una separación entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias, que algo Galileo también hacía referencia, entiendo, y tiene que ver con que las cualidades primarias, como entendiéndolas como las más relevantes, son aquellas que son afines a un modelo matemático, que son las medidas, todo lo que nos permite cuantizar. Y las cualidades secundarias que necesitamos hacer una correlación para poder acceder a ellas y que tienen que ver más con la experiencia. Entonces acá hay una distinción metodológica que es esta cosa cuantitativa cualitativa que aparece y que si uno va mucho más atrás, y esto Bortov hace mucha referencia de que los científicos medievales tienen una mirada acerca de la naturaleza mucho más holística y mucho más enfocada en el fenómeno, y él dice, este interés por manipular y controlar la naturaleza sería como ilógico. ¿Por qué? Él dice, ¿cómo responderían los medievales? ¿No? ¿Por qué nos estaríamos perdiendo del fenómeno? Y que bueno, la matemática en ese tiempo y esta mirada más cuantitativa nos permitió controlar los fenómenos de una manera muy particular y que después Galileo incluso le da como una segunda vuelta que tiene que ver con esta mirada más atomista em, en donde eh, solamente las cualidades primarias, él entiende, son parte de la naturaleza. El resto son enteramente subjetivas. Entonces, acá hay una distinción que se genera y que tiene que ver con la manera en cómo nosotros construimos el conocimiento, en donde, digamos, al decir esto, de que solo las cualidades primarias son parte de la naturaleza, en realidad lo que está sucediendo es un empobrecimiento de la naturaleza como tal, eh, y también de la humanidad, porque de alguna manera somos participantes, somos parte de la naturaleza. Entonces, al decir que nuestra experiencia eh, son secundarias y que no forman parte, estamos dejando de lado algo muy, muy importante, que de hecho es el foco para mí de la ciencia goetheana, ¿no? De recuperar ese ámbito de la experiencia como parte del proceso de construcción del conocimiento y de la experiencia, ¿no? Entonces acá hay una bifurcación ontológica y hay y no es que es algo que se descubrió y de que es malo y que, digamos, estuvo premeditado, sino que es una consecuencia de una forma de pensar y es un,
es un proceso histórico que se fue dando y que mucho fue influenciado por, obviamente, los científicos de esa época y lo que el contexto estaba necesitando, ¿no? La revolución industrial después, y bueno, hubo mucho movimiento en torno a la construcción de una lógica que se enfoque en el control y en la mecanización de ciertos procesos. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando Goethe? O por lo menos, ¿qué es lo que yo creo que estaba buscando? Em, Como habíamos dicho antes, que tenía un interés como que diferente al de Newton, y lo que estaba buscando era entender esas condiciones que son necesarias para que surjan los colores. Y por otro lado, a diferencia quizás del abordaje metodológico eh, de esa época reinante, lo que él estaba buscando era acercarse al fenómeno, que era realmente intentar eh, evitar imponer teorías que no están, teorías previas. Incluso él, muchos de los ejercicios y experimentos que hace con los prismas, intentando hablar del color, los hace previo a un estudio de Newton, con lo cual él intentó estar fresco para hacer esos ejercicios. Entonces, claramente su abordaje, y ahora vamos a mirar un poco, tiene que ver con prestar atención a esa experiencia sensorial, y que el foco está puesto en la forma de ver, porque en el fondo ahí es desde donde surge la posibilidad de poder ver más allá de la impresión visual. Es un poco lo que vimos la otra vez también con la hoja, ¿no? Esa conclusión a la que llega de que sí, es algo que vemos, que es la hoja, pero hay un proceso subyacente que está haciendo la hoja que va más allá de lo visible. Y acá con el color él empieza a experimentar algo similar. Recuerden que voy a estar como explorando titulares, no, no me puedo meter por el tiempo que tenemos, no me puedo meter en los detalles, pero sí me parece clave que todo esto que estamos hablando es una introducción para poder entender el contexto, porque acá no, Goethe no estaba a priori buscando refutar o decir que estaba errado Newton. De hecho, hay muchas cosas que él valora, eh, pero sí que respondía a una forma muy particular de hacer ciencia, y a las conclusiones a las que llegó eran las conclusiones a las que iba a llegar con esa forma de ver. Entonces él estaba buscando hacerlo a su manera, no sé cómo decirlo de otra manera, porque él ya venía experimentando con la observación de la naturaleza y esa mirada más fenomenológica. Entonces, para los que en algún momento quieran interiorizarse en esto, no sé si se ve, pero se pueden comprar estos prismas, como el que está en la foto, que no son muy caros, se consiguen. En la Argentina no los vi, pero se pueden conseguir afuera y se traen. Em, Todos los ejercicios que él propone, tanto en su contribución a la óptica como los que están en la teoría de los colores, todos los ejercicios son fácilmente eh, realizables, ya sea con un prisma de este tipo, hay unos que tienen que ver, hay muchos estudios que tienen que ver con con las sombras y los colores de las sombras, eso se pueden hacer a simple luz del día, o se pueden hacer con velas, o se pueden hacer con lámparas, hay mucha posibilidad de experimentar porque están ahí y él casi que da el paso a paso de cómo hacerlo. Entonces, mucho de lo que esta figura que está a la derecha, que tiene unos cuadrados blancos y negros, es sacado de su libro, porque él da las indicaciones de cómo hacer sus experimentos. Entonces, cuando uno empieza a hacer los experimentos, empieza a ver lo que él vio, un poco como en la metamorfosis de las plantas, donde él quiso representar con ese libro lo que él iba viendo. En la teoría de los colores, o en este primer texto, en las contribuciones a la óptica, él hace lo mismo. Nos da toda la información para poder hacer nosotros esa experiencia. Y qué es lo que él vio y qué es lo que nosotros podemos ver. Entonces, acá voy a empezar a contar un poquito qué es lo que pasa cuando uno mira a través del prisma. Sí, es diferente a lo que hizo Newton. Newton lo que hizo fue, voy a volver un segundo atrás, hizo pasar un haz de luz por un prisma y vio el efecto que eso tenía. Newton, y hay una pequeña historia que yo no sé si es verídica o no, pero muchos la citan,
que es que él pidió unos prismas para entender y hablar, investigar un poco y los dejó tirados por ahí en algún lugar y en algún momento el dueño de los prismas los vino a buscar. Él dijo, bueno, dame un rato que quiero chequear algo. Y cuando lo primero que él hace es mirar a través del prisma eh, y no ve lo que veía, lo que Newton mostraba, veía otra cosa que es más parecido a esto que estamos viendo acá. Y que cualquiera de ustedes lo pueden hacer. De hecho, la segunda foto de la izquierda, la que está en el medio, es una foto que saqué yo hace un ratito de la pantalla, de la visto a través con el celular visto a través del prisma, de la primera imagen. Y lo que se ve, no sé si se llega a ver ahí, es que en los bordes, en donde el blanco y el negro se unen, él diría en donde la luz y la oscuridad se unen, aparecen eh, dos espectros de color, ¿no? Uno del rojo al amarillo, rojo, naranja, amarillo, y el otro del celeste claro al violeta. Y que obviamente así, quietos, son los colores que se ven, pero uno moviendo el prisma o moviendo las tarjetas, hay un montón de tarjetas con formas diferentes, uno empieza a ver de que esas dos bandas, de los rojo, amarillo y del azul, violeta, se comienzan a juntar y en el momento que se juntan y el amarillo y el celeste se encuentran, aparece el verde y se completa el espectro que Newton veía, ¿sí? Entonces hay dos bandas de colores, en las dos imágenes centrales se ve bien. A medida que uno va acercando esas dos franjas negras y el espacio blanco o la luz que queda ahí en el medio se va achicando, aparece el verde, ¿sí? Y esto es algo que se puede hacer y es muy sencillo y se puede experimentar. Y se puede experimentar a simple luz del día, con una lámpara. Y esto despertó algunas preguntas o algunas cuestiones muy particulares en su pensamiento. Y es em, que el espectro de Newton, o lo que Newton decía que era un espectro contenido dentro de la luz, en realidad también podía ser visto de otra manera, y es que en realidad es un compuesto, ese espectro de dos, em, que en su interacción conforman el espectro completo. Acá hay una palabra que él usa y que Bortov también usa mucho, que tiene que ver con lo dinámico, porque para que aparezca el verde hay una relación dinámica entre esos dos espectros, que ahora en un ratito voy a intentar explicar un poquitito más. O sea, hay un movimiento, hay algo que está en movimiento que hace que eso haga visible ese espectro. Esto siempre, siempre, siempre voy a estar haciendo referencia a cosas que se pueden ver eh, con nuestros propios ojos, ¿sí? Lo otro que se ve abajo es otro espectro que no está, eh, que no estaba en lo que Newton observó, que es ese cian, magenta y amarillo, que en realidad aparece cuando tomamos un fondo blanco y y miramos a través del prisma una línea negra finita, ¿sí? A medida que como se ve a la derecha en esa vertical. A medida de que vamos achicando la línea negra, aparece este espectro de colores que Newton no vio em, y que son la sumatoria de esos dos espectros, o sea, el espectro de que Newton vio y que Goethe también vio, y este otro espectro, conforman la rueda de colores famosa que se ve en donde están representados todos estos colores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que él observó? Observó y que nosotros también lo podemos observar, que la luz y la oscuridad son necesarios para que los colores aparezcan con el prisma. O sea, en el encuentro de esos dos, si estamos mirando algo completamente blanco o algo completamente negro, no se ven eh, los colores. Ahora, cuando hay eh, una diferencia en
no en el brillo, sino o sea, si hay dos contrastes, si hay contraste, ahí empiezan a aparecer los colores, que es algo muy interesante también para empezar a pensar en términos de polaridad, que es otro de los conceptos que él trabaja mucho en esta teoría. Y que, bueno, que los colores aparecen en esa banda, en esos bordes. Y que estas dos bandas, eh, rojo, amarillo, azul y violeta, también tienen un contraespectro, que es el que vimos anteriormente abajo a la izquierda, eh, que es el opuesto, digamos, de ese. Y que hay toda una conversación filosófica detrás de eso, porque Newton decía que esto es la explicación de una manera de cómo los colores están contenidos dentro de la luz. Entonces hay toda una explicación, hay toda una conversación alrededor de que este otro espectro sería el de la oscuridad. Y eso abre toda una conversación también, que hay una distinción muy clara entre la mirada de Goethe y la mirada de Newton, que es que eh, para Newton la oscuridad era la ausencia del color, y para Goethe no era así, sino que la luz y la oscuridad eran parte del mismo fenómeno. Eh, entonces, para esa primera mirada, para la mirada de Newton, el color está contenido solamente en la luz, y para Goethe hay hay una relación dinámica entre la luz y la oscuridad para que emerja el color. ¿Sí? Bien. Y esto último que decíamos antes también, que es un fenómeno compuesto, ¿no? En la necesidad de los dos espectros que interactúan y que hacen que aparezca el verde. ¿Sí? Em, Acá hay algo que puede ser interesante pensar, y a mí cuando lo pensé por primera vez puede sonar difícil, pero lo voy a intentar explicar con un ejercicio, y que es algo que Goethe hizo mucho, que fue mirar el cielo, tanto durante el día como en la noche. Entonces, si uno toma un día de verano, eh, en otoño es aún más fuerte porque por el movimiento que hace el sol, pero si nosotros acompañamos un atardecer, por ejemplo, y llegamos a esa imagen de esos rojos intensos del atardecer, en realidad lo que uno está viendo a medida de que va descendiendo el sol en el horizonte es que la distancia entre nuestro ojo y la fuente de luz, que en este caso es el sol, aumenta porque se va rotando la Tierra, y eso hace que la distancia que la luz hace dentro de la atmósfera sea mayor, ¿no? Se vuelve casi tangencial hacia nuestro ojo. Entonces, a medida de que va girando el sol y se va acercando al horizonte, recorre más distancia dentro de la atmósfera. ¿Y esto qué quiere decir que recorre más distancia? Quiere decir de que se va a encontrar con partículas que flotan y diferentes gases y cosas que flotan en la atmósfera, que hacen que, que empiezan a aparecer esos rojos. Y la explicación que Goethe dio a este fenómeno es que el Sol, como fuente de luz, es una luz incolora. Si la vemos en el momento del cenit, es blanca, y a medida de que se va yendo hacia el horizonte, comienzan a tomarse los naranjas, amarillo, naranja y rojo. Entonces él decía, si vemos la luz incolora a través de un medio turbio transparente, la luz se ve coloreada. Cuando decimos medio turbio transparente, hay unas fotos de su casa en donde él probaba esto con vidrios, vidrios de colores y vidrios con muy poquita coloración, y uno empieza a ver que la turbieza empieza a hacer que lo blanco se empieza a ver amarillento, y a medida que uno le va agregando turbieza o va eh, eh, alargando la distancia que corre el sol dentro de la atmósfera, es como si uno le va poniendo más vidrios o más capas a ese filtro. Entonces, es la manera en cómo él explicó de que los rojos aparecen. ¿Sí? Y, y él lo que decía ahí, lo que estamos viendo es el oscurecimiento de la luz, porque estamos partiendo del blanco, que podría ser el cenit, el sol en el cenit, hacia el rojo intenso del atardecer.
Y por otro lado, si ponemos un medio turbio, transparente, frente a un fondo negro, por ejemplo, en medio de la noche, y lo iluminamos de costado, y es el mismo fenómeno. Si la atmósfera está iluminada por la luz de la luna, por ejemplo, el, el cielo no es de violeta profundo, sino empieza a ser más, más claro. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en realidad es la iluminación de la oscuridad a través de las partículas que se iluminan, que se ubican entre nuestro ojo y el cielo o el- el espacio exterior. Em, son dos fenómenos, pero si, son dos fenómenos similares, opuestos y polares que interactúan, ¿no? Porque si uno ve un atardecer y empieza a ver los dos fenómenos en simultáneo, de hecho se pueden observar, es algo muy, muy potente de tener en cuenta, de que eso está sucediendo, y uno empieza a ver también el porqué de esto dinámico que te nombraba, de la relación dinámica entre estas dos. Hay un concepto que él llamó Steigerung, que es la intensificación, ¿no? Es un proceso de intensificación eh, por el que pasa este fenómeno, que va del blanco al rojo, o del amarillo al rojo, y del celeste al violeta profundo. Eh, y que esto es central para empezar a tocar el fenómeno primigenio, el UA-fenómeno del color al cual él se refirió, porque acá hay una relación que tiene la luz y la oscuridad de una forma muy particular, eh, que hace que emerjan los colores. Y que es muy, muy interesante también de profundizar. Y lo otro que me parecía interesante compartirles es un pequeño ejercicio. Me va a gustar. La próxima vez voy a intentar hacer algunos ejercicios. O sea, ya para los que quieran eh, meterse de lleno, el que quiera le puedo pasar material sobre la metamorfosis de las plantas y los ejercicios que se pueden hacer en observación de plantas. Hay un método muy, muy concreto, con miles de ejercicios que se pueden hacer. Y por otro lado, los ejercicios de observación de los colores con el prisma. Este concepto de la intensificación que vimos antes siempre está acompañado de la idea de la polaridad. De hecho, acá hay una polaridad que está muy visible entre la luz y la oscuridad. Eh, y que también se puede entender de otra manera, y los voy a invitar a hacer un mini ejercicio para ir ya apuntando al cierre de esta conversación, y que es, imaginen que están en una sala, en una habitación, completamente oscuras, y tienen una manta, y sacuden esa manta, está completamente oscuro, sacuden la manta, y probablemente lo que vean no sea nada nuevo, sea oscuridad plena. Ahora, si dejan entrar un pequeño haz de luz por la ventana y repiten em, ese experimento, posiblemente vean algo parecido al que ven en la pantalla ahora, que son las partículas de polvo flotando que se vuelven visibles cuando tocan las de luz. Y en los costados, donde no hay, donde la luz no toca, son invisibles. Y esta es una forma para mí muy, muy interesante de empezar a abordar el tema de la polaridad, que es algo central en la ciencia goetheana, que tiene que ver con dejar de entender como los polos como solamente opuestos a los cuales podemos visitar entendiendo uno al otro. O sea, entendemos la luz porque existe la oscuridad y esa forma muy como resultadista de verlo. En este caso hay una relación entre la luz y la oscuridad, y que es una relación que no solamente nos permite entender cada uno de esos polos, sino que nos explica eh, la, el dinamismo que hay entre ellos dos. Porque acá lo que vemos, si estamos ante este experimento, lo que vemos es una partícula de oscuridad, una partícula que no emite luz, que es
iluminada por una fuente de luz. Entonces, eh, la oscuridad, que en este caso sería la partícula, se hace visible solamente a través de la luz. Y de forma opuesta, pero igualmente válida, la luz que entra por la ventana solamente se hace visible cuando toma contacto con la oscuridad. De otra manera no veríamos el haz de luz. Eh, Seguramente lo veríamos impactar contra la pared en algún lugar, pero el haz de luz no lo veríamos. Entonces hay una relación entre la luz y la oscuridad a través de esta polaridad que es muy, muy, muy importante y muy relevante a la hora de empezar a entender eh, los fenómenos y a la hora de empezar a entender el pensamiento de Goethe. Eh, Háganlo, intenten hacerlo en sus casas, es muy interesante verlo y pensar en estas cosas, prueben, pongan las manos, vean cómo la luz impacta en sus manos, en las partículas y vean cómo las zonas que están oscuras no, pareciera que no sucede nada, pero sí sucede. Entonces, eh, pueden experimentarlo. Algo que, con esto yo voy cerrando, algo que también fue central en el trabajo de Goethe y que después hay algunos autores que lo tomaron y que para mí me parece súper rico para explorar también, tiene que ver con el ojo y que empieza a conectar también con su mirada más profunda respecto al rol del ser humano en la naturaleza y qué lugar ocupamos, ¿no? Y él le dio mucha relevancia al ojo porque, bueno, acá hay una frase que él trae que dice, la luz ha llamado a un órgano para que se convierta en su semejante. Y así el ojo está formado por la luz y para la luz. Es un órgano que nos permite experimentar el fenómeno de la luz. Y que él dice, está formado por y para la luz, de manera que la luz interna pueda emerger para encontrar la luz externa. Es, es muy relevante lo que está diciendo y vamos a estar explorándolo más concretamente la próxima, pero tiene que ver con esto de la conciencia y el desarrollo de la conciencia humana, porque en la medida de que nuestro ojo eh, permita que el mundo se revele, hace que ese mundo se revele dentro nuestro, y eso genera un despertar eh, que para él era muy relevante, incluso para él hay un órgano de percepción que desarrollamos a partir de poner en práctica estas formas de ver, eh, que es profunda y que es muy reveladora para las investigaciones, porque eh, se construye una relación con los fenómenos que es profunda y que es muy íntima y es muy delicada, yendo a su empirismo delicado, porque nos pone en el centro de la escena y no meros espectadores y observadores. Eh, y que esto tiene una implicancia espiritual también, ¿no? Porque no es una metáfora que también toca nuestra razón de ser y que es una muy linda, por lo menos desde mi óptica, una muy linda manera de entendernos o de empezar a entendernos en esta tierra que habitamos. Así que bien, bueno, por hoy de vuelta voy a dejar acá. Espero haya sido interesante y no muy abstracto. Es muy amplio el trabajo de la teoría de los colores. De hecho, yo no he terminado de explorar todo y incluso hay muchos ejercicios que estaría muy bueno explorarlos en el ámbito del colegio, en física, y empezar a contrastar un poco y hacer dialogar eh, todo lo que vamos aprendiendo en relación a la física y a la óptica con estas miradas. Creo que puede ser muy interesante generar conversaciones ahí porque toca las artes, toca la fotografía eh, y, y obviamente la física. Así que bueno, espero que tengan todos un lindo día, una linda noche. En mi caso, me toca ir a dormir y
en breve estaremos compartiendo el tercer encuentro, que va a estar muy enfocado en su abordaje metodológico y vamos a abrir un poco más a qué tipo de ejercicios y experimentos se pueden hacer. Y también un poco a ver hoy en dónde está siendo influyente, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, que es un poco el terreno en donde yo conecto y donde puedo contar un poco de lo que se hace, eh, porque creo que está emergiendo de vuelta otras formas y otras miradas, y creo que él está siendo muy influyente en eso. Así que, bueno, de vuelta agradecido a todo el equipo de Alumni y nos vemos en la próxima.